Capítulo 42. Llegada al campo de batalla. Parte 2. Todos habían quedado completamente mudos por lo que estaban viendo. Sin que ninguno de los presentes lograra evitarlo, la totalidad del grupo Citri, incluyendo a Ravel, quedaron totalmente en shock al notar finalmente quiénes se encontraban frente a ellos, pues por un lado, la impresión de ver a Issei, el caballero de Rías Gremory, quien ahora por culpa de Riser se había vuelto un demonio callejero hace apenas un mes, apareciera frente a ellos los dejó prácticamente con la boca abierta, siendo que ninguno se imaginó que lo volverían a ver, y menos cuando su situación como callejero era como tener una soga al cuello si se llegara a encontrar con alguno de los clanes a cargo de la ciudad. En un principio y debido a su naturaleza, creyeron que Issei solo estaba fingiendo no ser una amenaza, para que cuando llegara el momento, él se las arreglaría para tratar de atacarlos para quitárselos de encima, pero todo ese estigma cambió al instante, cuando se percataron que no solo él había aparecido, sino que a su lado, la chica de nuevo ingreso conocida como la princesa intocable, se encontraba a su lado, siendo esta una de las chicas más populares de la Academia Kuo, debido a su descomunal belleza junto a su personalidad seria y fría, las cuales le hicieron ganarse su apodo de intocable, gracias a que era bastante agresiva con todos aquellos quienes se le acercaban, y también bastante violenta con todos aquellos hombres quienes trataron de sobrepasar sus límites. Sumado a esto, se encontraba el hecho de que la chica de ojos carmesí era una humana, así que el verla ahí portando una katana en su cintura izquierda y otra más en su espalda, les hizo un nudo en su garganta, pues dudaban en si acercársele para preguntarle qué hacía en ese lugar tan peligroso, pues creyeron que ella los mataría de querer preguntar. Por otro lado, Ravel, quien observaba de pies a cabeza a Issei, literalmente no sabía qué hacer o decir, pues hace unas horas desde que convenció al castaño de ir allí en su auxilio, prácticamente la rubia dudaba que él le fuera a ser de gran ayuda, que a pesar de saber que él mató a una gran cantidad de demonios callejeros en un solo mes, ciertamente esta ocasión era diferente, teniendo en cuenta que el enemigo no solo era un ángel caído de 5 pares de alas, sino que se enfrentarían a portadores de fragmentos Excalibur. Pero ahora, Ravel ya no estaba muy segura de que esa persona delante suyo fuera Issei. Con una larga y filosa katana en su cintura, junto a sus nuevas prendas que resaltaban un distintivo extraño para ella, literalmente parecía alguien distinto. ¿En serio ese era el caballero de Rías Gremory? Fue la primera pregunta que se hizo para sí misma, no queriendo aceptar la extraña realidad que la azotaba, y fue mucho peor cuando el castaño levantó su rostro, posando a la vez su mirada en la pequeña rubia de ojos azules, quien tuvo que dar un paso hacia atrás al saber que él la estaba mirando. Sintiendo un vacío apoderándose de su estómago, Issei y Ravel se quedaron mirándose por unos cuantos segundos, siendo que la Fénix sintió un nudo en su garganta al observar el crudo cambio en su apariencia junto a una larga y peligrosa katana de mango y guarda negra, le resultó inquietante y perturbador. No estaba muy segura de lo que logró percibir de Issei, pero si lo describiera de alguna forma, sería la sensación de ser acechada por un lobo a punto de dar caza a su presa, que, aunque la amenaza no fue dirigida en su contra, ciertamente el miedo de imaginarse tener esa katana en su cuello le hizo estar agradecida de tener al castaño de su lado, y más cuando éste le sonrió de manera apacible, dándole a entender que él había llegado para ayudarla. Por parte de Sona, esta se había quedado con los ojos bien abiertos de volver a ver al peli castaño, pero esta vez se veía totalmente diferente. Incluso al principio pensó que sus ojos la estaban engañando, al no estar muy segura de que esa persona delante suyo fuera Issei. Prácticamente la Citri buscó algo que le dijera que este no era el Issei que ella conocía, pero por más que lo intentó, tuvo finalmente que aceptar que el caballero que ella deseosamente estuvo interesada en tener en su clan, había aparecido dejándola algo consternada, que, aunque todavía no sabía perfectamente sobre sus intenciones o del por qué estaba allí, sinceramente no quiso bajar la guardia, así que acercándose de antemano a ambos cazadores de demonios, la Citri se colocó frente a frente de Issei antes de preguntar. Youdou-kun, ¿eres tú? Acomodando sus gafas en su lugar, Sona tenía la necesidad de verificarlo por última vez, pues aún estaba incrédula de ver su extravagante apariencia, la cual era digna de algún protagonista anime. Sí, soy yo. Hola Sona Kaichou. Issei saludó a Sona dedicándole una sonrisa de complacencia, pues había pasado mucho tiempo desde que el castaño la saludó de manera cortés y amable.
Sona, quien salió de su shock, reacomodó sus lentes una vez más, pues no pudo evitar dar una sonrisa de complacencia al volver a verlo, que a pesar de que su reencuentro fue en la reunión con las exorcistas, ciertamente parecía que hasta ese momento no se habían visto en mucho tiempo. Es bueno saber que estás bien, Youdou-kun, dijo Sona estando algo aliviada, ya que antes de saber que él era Issei, ciertamente estuvo un poco a la defensiva de que en esa situación tan precaria apareciera un nuevo enemigo, pero al final pudo relajarse un poco al percibir de antemano las buenas intenciones del castaño, así que por su lado, no tendría que preocuparse porque una pelea se generara en ese lugar. Estando así por unos pocos segundos, la Citri, que por un momento se veía relajada, pasó a estar totalmente seria cuando enfocó su atención en la segunda persona que había llegado con Issei, tratándose de una de las chicas de nuevo ingreso, la cual se había vuelto famosa en toda la escuela, debido a su personalidad introvertida y cerrada ante las invitaciones de la mayor parte de la población masculina. No entendiendo la razón de su aparición, Sona la miró de manera despectiva al ser ella una humana, pues le resultaba bastante molesto tener que lidiar con alguien que no se encontrara afiliado al mundo sobrenatural, y para Akame no era muy distinto. Si no recuerdo mal, tu nombre es Akame, ¿verdad? Preguntando de manera cortante, Sona estuvo confundida al saber que una simple humana sabía del mundo sobrenatural, donde esperando la respuesta por parte de la peli negra, notó cómo está con una cara de póker, asintió de manera desinteresada. Jai. Molesta por su respuesta, Sona estuvo a punto de reclamar del por qué una humana se encontraba en ese lugar, debido a que la mayoría se les hizo extraño, incluso Ravel, quien a duras penas la había visto en la academia, se sintió extrañada de verla acompañada de Issei, ya que en ningún momento ella había demostrado tener conocimiento sobre el mundo sobrenatural, así que todos a excepción de Leone, pensaron que se trataba de una estudiante común y corriente, pero todo ese estigma cayó al instante de verla portando dos katanas consigo. Sé que esto parecerá extraño y se lo explicaré con más detalle después, Sona Kaichou. Pero por ahora tenemos problemas más importantes con los que tratar. Ahora fue Issei quien habló, señalando la barrera, la cual se veía algo inestable. Entiendo, Youdou-kun. Sona, quien asintió ante lo dicho por el castaño, giró su rostro en dirección de la barrera antes de volver a hablar. Por ahora Rías junto a su séquito se encuentran peleando en el interior de la barrera. No es mucho, pero nosotros tratamos que el conflicto no pase más allá de las puertas de la academia. Aunque nos vendría muy bien una ayuda para mantener más estable la barrera, dijo la Citri, dando a entender que aunque ella y su séquito se habían esforzado con mucho empeño en mantener de pie la barrera, lo cierto es que el desgaste tanto mágico como físico era enorme, tanto que algunos de ellos ya presentaban síntomas de fatiga y sudoración. Issei, escuchando las preocupaciones de la presidenta del consejo estudiantil, miró a su alrededor unos segundos antes de dar un suspiro y hablar con seriedad. Bien, en ese caso, Kaichou, por favor abra la barrera. Akame, Leone y yo ayudaremos adentro. Ravel, tú quédate aquí afuera y ayuda a mantener la barrera en pie. Con tus reservas mágicas debería ser fácil para ti. En ese momento, todo el consejo estudiantil, quienes escucharon las órdenes que impuso Issei, literalmente inquietó a la mayoría, sobre todo a Sona, quien al escuchar que Issei estaba dispuesto a ingresar a la batalla, prácticamente no pudo evitar en preocuparse por su bienestar, que, aunque sabía que el castaño ahora era un callejero, sinceramente tampoco tenía motivos para despreciarlo, ya que ella misma en el pasado tuvo un ligero interés de tenerlo en su grupo. Por el lado de Ravel, esta se había quedado sin palabras. Escuchar cómo Issei le ordenaba quedarse afuera ayudando con la barrera, la hizo sentirse menospreciada por no ser tenida en cuenta para la batalla, pero también tenía que admitir que el castaño tenía toda la razón. Siendo un fénix, sus reservas mágicas eran muy superiores a la mayoría de los presentes, y poseyendo a su vez la regeneración de su clan, ciertamente la fatiga no sería un problema tan grande. Aún así, su negligencia pudo más con ella, y mirando con molestia al ex caballero Gremori, habló en tono molesto. Oye, ¿quién te crees para darme órdenes? Ravel casi gritó, cuestionando las palabras que le había dicho Issei, pues no podía aceptar que fuera de lado en esa conversación. Por otro lado, el castaño, que ignoró su pregunta, solo miró a Akame y Leone antes de hablar. Si ya están listas, entonces vamos. Ambas, quienes asintieron con la cabeza, lo siguieron al interior de la zona de combate donde se encontraba la Academia Kuo. Ravel, quien había quedado como tonta al ser literalmente ignorada por un demonio callejero como lo era Issei, no pudo soportarlo más y, canalizando toda su furia, apretó sus puños con fuerza antes de gritar tan alto que todos lograron escucharla. Oye, idiota, respóndeme.
Con una ofensa enviada a los 7 cielos, Ravel daba pequeñas bocanadas de aire mientras veía como Issei junto a Akame y Leone, ingresaban a la zona de combate siendo todavía ignorada. Resignada, estuvo a punto de darse por vencida, no al menos hasta que notó como el ex caballero Gremori la miraba directamente a los ojos, mientras le dedicaba una sonrisa de confianza, de la cual Ravel no pudo evitar sentir un calor proveniente desde lo más profundo de su corazón, y fue mucho peor cuando escuchó lo siguiente que le dijo. Perdón por esto, y respondiendo a tu pregunta, lo hago porque no quiero que te hagan daño, dijo, antes de que la barrera volviera a cerrarse y las miradas de ambos demonios perdieran conexión entre ellos. Pasando unos segundos, el rostro de puro enojo que poseía la rubia hace unos momentos, pasó a un fuerte sonrojo, el cual no desapareció tras recordar las palabras que Issei le había dicho cuando ella le pidió su ayuda. Voy a hacer esto por ti, no por Sona y mucho menos por Rías Gremori. Enojada por sentirse así, la Fénix abandonó esos recuerdos y procuró ayudar con la barrera. Cambio de escena, interior de la barrera. Ya en el interior, Leone, Issei y Akame dieron un pequeño vistazo por el lugar, siendo que habían sido transportados en lo profundo del bosque de la Academia Kuo, donde a un lado muy cerca de ellos se encontraba todo el séquito Gremori malherido por la pelea que habían tenido con los Cerberus y el Destagul. Está listo. Frid, ven y trae tu Excalibur para comenzar el ritual. La voz masculina de un anciano llamó la atención de los tres, quienes no tardaron en prestar atención en la dirección de la que provino la voz, donde no tardaron en notar dos figuras masculinas al lado de un gigantesco círculo mágico, el cual abarcaba casi la totalidad del patio de la Academia Kuo, siendo que el poder mágico era tan denso y poderoso, que lograba ocultar las presencias de Akame, Issei y Leone, que, aunque no eran tan grandes, ciertamente no pasaban desapercibidos para nadie. Esto no se ve para nada bien. Akame dijo algo preocupada, pues nunca en su vida había sentido tal acumulación de energía proveniente de un solo lugar. Es cierto, aparte de eso, el séquito Gremori va a necesitar toda la ayuda que les sea posible. Por otro lado, los Gremori quienes retrocedían heridos y cansados por la pelea entre los Cerberos, ciertamente no podían dejar de mirar como el último de los perros de 3 cabezas avanzaba lentamente hacia ellos y como si no fuera suficiente, el Destagul permanecía detrás del Cerbero al tanto de cualquier movimiento que hicieran las piezas de Rías. Prepárense, dijo Rías hacia los miembros de su nobleza, quienes no tardaron en prepararse para ser atacados, donde el Cerbero a punto de lanzarse en contra de ellos para eliminarlos de una vez por todas, se detuvo al instante. Levantando sus 3 cabezas al aire, el leve sonido de su olfato desconcertó a los Gremori, quienes observaron con extrañeza a la bestia, donde otro pequeño rugido se escuchó de su parte, antes de girar sus 3 cabezas hacia el espeso bosque de la academia, sintiendo 3 nuevas presencias por los alrededores. La criatura abrumada por la ira y sed de sangre, se arrojó al interior del bosque, destrozando los árboles que se encontraban en su camino, salió sorprendiendo al trío. Saltando sobre ellos, el Cerbero rugió con sus 3 cabezas escupiendo fuego desde su garganta, su ferocidad no fue interrumpida de ningún modo. Issei y Akame quienes observaron la apariencia del intimidante perro, tuvieron que actuar precipitadamente y colocando expresiones serias, apretaron sus dientes antes de desenvainar sus katanas, poniéndose al instante en posición de ataque y arrojarse en contra de la criatura. Eliminar. Dijo Akame, la cual al mencionar esas palabras, la expresión calmada y serena que tenía hace unos momentos, cambió al segundo siguiente por una mirada oscura y sin sentimientos, más parecida a la de un asesino serial, donde sin perder más su tiempo, la peli negra tomó el mango de su espada con ambas manos, al tiempo que un tajo cortó la dura piel del Cerbero, y como si no fuera suficiente, Issei fue el siguiente, quien en vez de atacar con su katana, una poderosa patada se estrelló en el hocico de la bestia, haciéndolo caer al suelo. Parados uno adelante del otro estando a 2 costados diferentes del Cerbero, la criatura era rodeada por ambos espadachines quienes lo observaban fulminantes. El perro de 3 cabezas dio un rugido aún más fuerte, y sin perder más su tiempo, la criatura miró a su objetivo más cercano siendo este Issei, donde se arrojó de nueva cuenta en su contra, pero con un rápido movimiento, el castaño saltó hacia atrás impulsado por el elemento viento, comenzó a cargar más magia al filo de su hoja, a su vez que varias ventiscas arremolinaban a su alrededor. ¿Lista, Akame? Sí. Al igual que Issei, la peli negra cargó magia oscura a su alrededor, la cual era de un profundo color morado con negro, y al estar lista, ambos se arrojaron en contra del Cerbero, cortando parte del pelaje de la criatura, penetrando su piel que era tan dura como el acero mismo.
El cerbero, furioso por haber sido herido, volvió a arremeter en contra de Issei, pero esta vez tratando de atravesar su cuerpo con sus dientes en forma de cuchillas, siendo que al estar tan cerca de atraparlo con su enorme mandíbula, el castaño de manera rápida, saltó al aire realizando un giro hacia atrás. Mortal Steel. Con ambas manos puestas en el mango de su espada, Issei apuntó hacia abajo al momento de caer sobre una de las cabezas del cerbero, deslizándose hacia el frente con una ráfaga de viento cortante, acuchilló con tal fuerza la cabeza del cerbero que no soportó el poder del ataque y una de sus cabezas fue cortada limpiamente cayendo al suelo. Con un chirrido de dolor agonizante, el cerbero gruñó y se sacudió con fuerza tratando de recuperar la compostura. Al recobrarse del dolor, el perro estuvo a punto de volver a atacar a Issei, pero sin que éste se percatara, debajo de él una peli negra de ojos rojos, ya se encontraba canalizando su poder mágico en la hoja de su espada, donde no tardó mucho para que Akame generara una tormenta de cortadas tan intensa, que la piel y pelaje del cerbero desaparecían, y solo líquido carmesí era la resultante de aquel endemoniado ataque. No soportando el dolor que le generaba esa chica, el cerbero envió un mordisco en contra de la peli negra, haciendo que Akame tuviera que detenerse en sus arremetidas, esquivando por el ancho de una hoja a la criatura. Quedando frente a frente del cerbero, Akame lo miró de manera grotesca y decidida antes de hablar. Aún no hemos terminado. Entrecerrando sus ojos, la asesina de ojos carmesí se arrojó a toda velocidad, enviando un tajo de abajo hacia arriba con la suficiente fuerza como para cortar la segunda cabeza del cerbero, el cual fue enviado a elevarse al cielo unos cuantos metros en el aire, donde la criatura, quien apenas podía mantenerse consciente, logró reponerse al mismo tiempo de ver como la silueta de cierto castaño se postraba enfrente suyo realizando su último ataque. Las Brick. Sosteniéndose en el aire, Issei, rodeado por su aura color azul traslúcida, se lanzó en contra del perro moviéndose de un lado para el otro, realizando cortes por cada desplazamiento que daba, a su vez que al estar frente a frente del cerbero, generó un choque de tormenta haciendo uso de la magia elemental del viento, ocasionando al mismo tiempo un daño tan fatal, que la cabeza restante de la criatura fue rebanada como mantequilla, cortando literalmente todo a su paso y como si no fuera suficiente, el cerbero fue mandado a estrellarse contra el suelo de la zona de combate, formando al mismo tiempo una telaraña de grietas, y el cuerpo del último vigilante del inframundo quedó inerte en el frío y oscuro césped de la academia. Cayendo al suelo observando las acciones que él y su amiga habían provocado, el castaño se percató casi de inmediato que al haber matado de una manera tan estrepitosa al cerbero, olvidó el hecho de que ahora ambos se encontraban en el medio de ambos grupos, teniendo a su vez las miradas de todos puestas en ellos con tanta firmeza, que la gran mayoría no entendieron qué acababa de pasar. El séquito Gremori, quienes veían atónitos a los recién llegados, sintieron al instante un alivio al creer que se trataban de los refuerzos que Sukaichou había pedido, pero sus ropas demostraban que no era alguien del inframundo y tampoco una de las sirvientas de Riser. Incluso Rías, quien imaginó que su hermano había respondido su llamada de ayuda, literalmente estuvo a punto de sentirse aliviada, logrando que una pizca de esperanza naciera en su interior, solo para que ese sentimiento se desvaneciera al segundo siguiente, cuando reconoció a su antiguo caballero. ¿Issei? Rías preguntó sorprendida, pues la aparición del castaño la había aturdido a tal grado, que tuvo que tallarse los ojos por la impresión de ver a su antiguo siervo delante suyo, y no solo era ella, sino que tanto el séquito Gremori como Rainare miraron con interés el cráter en donde se encontraba el cuerpo inerte del cerbero, notando que la heredera Gremori tenía toda la razón. Por parte de Rainare, esta que se encontraba a unos cuantos metros de donde se encontraba Cocabiel algo herida por su pelea con Aquino, miraba aturdida y confundida al ex caballero Gremori con quien había interactuado un par de veces, sintiendo al instante una opresión en el pecho al no saber cómo le explicaría su comportamiento en ese enfrentamiento, pues a pesar de haber solo hablado con él en 2 ocasiones como máximo, ciertamente le había agradado el chico castaño, y deseaba fuertemente que no la odiara por estar en el bando de Cocabiel. Por otra parte, Asami, quien era la más estupefacta por lo que sus ojos estaban presenciando, tuvo que sacudir su cabeza unas cuantas veces al no creerse que su hermano, su Issei, había aparecido en escena, que, aunque parecía un chiste mal contado, ciertamente fue bastante reconfortante saber que él había venido a ayudarlos.
derramando un par de lágrimas de felicidad. Estuvo a punto de correr e ir a abrazarlo para intentar disculparse con él, solo para que fuera detenido a notar cómo las siluetas de dos individuos se colocaron frente a la incandescente luz de la luna, alzando lo que parecían ser dos filosas espadas al aire, arremetiendo a gran velocidad en contra de Issei y Akame, quienes al percatarse de ese hecho, levantaron sus katanas en el mismo instante de que chispas saltaran por la impresión que les dio tan repentino ataque, que, aunque ambos cazadores de demonios habían entrenado por todo un mes sin descanso, ciertamente tuvieron que retroceder para evitar ser heridos por las espadas de sus dos agresores. Vaya, pero miren a quienes tenemos aquí. La primera voz que se pudo escuchar por el lugar, provenía de la misma figura femenina portadora de una gabardina negra con detalles rojos, junto a una larga y filosa katana de mango negro. Por fin buenas noticias. Casi de inmediato, la risa y voz de Fried hizo acto de presencia ante todos, quienes prestaron atención en el susodicho. El peli plateado que ignoraba cómo se volvía el centro de atención, no le quitaba sus ojos de encima al peli castaño, pues finalmente tendría su revancha después de que el demonio delante suyo evitara que matara a la castaña de coletas. Bastardo-kun, tenemos cuentas pendientes tú y yo. Blandiendo su espada de luz dejándola a la altura de sus hombros, Fried se colocó en posición de combate listo para enfrentar a su mayor oponente. Issei por otro lado levantó una ceja, pues a pesar de que ya había enfrentado a Fried en una ocasión hace tan solo un día atrás, ciertamente sentía algo de fastidio por tener a tan despreciable ser humano frente a él, y en vez de rechazar sus provocaciones, el castaño alzó su katana a la altura de su rostro mostrando que no se dejaría intimidar y mucho menos huir sin dar pelea. Akame por otro lado, se encontraba frente a frente de la chica de la gabardina, siendo que a pesar de que la peli negra desconocía quién se ocultaba debajo de esa túnica negra, no podía dejar de preguntarse que su figura y complexión le resultaba algo familiar, como si ya hubiera visto a la chica antes. Teniendo esos pensamientos claros en su cabeza, Akame levantó su katana, apuntando en dirección de la desconocida antes de hablar. Vamos, quítatela. Quiero ver quién eres antes de matarte. Akame dijo en un tono más frío y serio que antes, logrando que la desconocida esbozara una pequeña sonrisa en su cara, para que después, lentamente con su mano desnuda, se quitara la gabardina de manera lenta y concisa, siendo que a medida que la gabardina caía al suelo, los bellos ojos carmesí de Akame se abrieron en impresión al no creerse quién se encontraba frente a ella. Incluso Issei, quien no pudo evitar prestar atención en la conversación que tenían ambas chicas, tuvo que detenerse en querer enfrentarse contra Fried, solo para quedar con la boca abierta y los ojos bien desencajados al no creerse que frente a él, la misma cabellera corta junto a un par de ojos con un iris tan negro como el carbón mismo, y un uniforme de marinerita muy similar a su mejor amiga, fueron suficientes para darse cuenta casi al instante que la chica enfrente suyo, era la misma que había muerto años atrás a causa de uno de los más poderosos tesoros de la Orden de los 9 Clanes, la cual fue conocida por muchos como una de las 3 espadas malditas junto a Murasame, y que esta misma estaba en su posesión. Yatsufusa, la Marcha de la Muerte, también conocida como el Despertar de los Muertos. Fue una de las espadas forjadas por el legendario herrero Sengo Muramasa, aquel que en antaño no solo logró crear una espada capaz de revivir a los muertos, que en teoría sería científicamente imposible, sino que también logró forjar otras 2 espadas. La primera fue Murasame, espada capaz de asesinar de un solo corte a sus enemigos. La segunda, Yatsufusa, espada capaz de traer seres vivos de entre los muertos. Y la tercera, el único registro que hay de su existencia, se trataba de un manuscrito que hablaba de una katana cuyo poder era tan grande, que era capaz de asesinar no solo a demonios, sino a deidades de la talla de Zeus o Poseidón. Imposible. Kurome, eres tú. Fueron las únicas palabras que pudo mencionar Issei, pues en verdad y al igual que Akame, ambos fueron incapaces de reconocer el golpe tan grande que habían sufrido en ese momento, y fue mucho peor cuando de la nada se logró escuchar varias carcajadas provenientes del trono que sobrevolaba la academia, donde justamente se encontraba Kokabiel riendo divertido. Muy interesante. En ese momento todos voltearon a mirar al caído, el cual se le veía con una sonrisa escalofriante, digna de un sociópata. Parece que esta pelea será mucho más divertida que la que tuviste con la enviada de la iglesia. Los Gremori, quienes escucharon las palabras que dijo Kokabiel, inmediatamente pusieron rostros de pánico al recordar que la chica de la gabardina se encontraba peleando en contra de Xenobia unos momentos antes de que aparecieran Issei y Akame. ¿Quién?
Kurome preguntó algo extrañada, para que al segundo siguiente, recordara que hace unos momentos atrás cuando estuvo a punto de matar a Xenovia, Issei y su hermana habían aparecido instantes antes de que su katana reclamara la vida de la chica exorcista. Si te refieres a esa fracasada, está por allá. Diciendo en un tono aburrido y sin sentimientos, Kurome señaló con su dedo pulgar a su costado derecho, donde todos sin excepción alguna, miraron en aquella dirección, solo para presenciar el cuerpo de una muy malherida Xenovia, la cual a duras penas podía sostenerse usando su Excalibur Destruction como apoyo para no caer al suelo, y toda su ropa estaba sucia y desgarrada con varios cortes que iban desde la parte superior de su pecho hasta sus piernas, donde un gran y profundo agujero a un lado de su hombro se hizo notar, el cual derramaba una gran cantidad de sangre que fluía como un gran río rojo cristalino. Todos, principalmente los Gremori que observaron la horrible escena que los atormentaba, ciertamente no pudieron evitar pensar que de no tener mucho cuidado con la chica a la que llamaban Kurome o el ángel caído de 5 pares de alas, podrían llegar a morir por estúpida negligencia. No se podía esperar menos de una descendiente de la orden. Cocabiel dijo complacido, pues hasta ese momento la joven chica pelinegra no había demostrado su verdadera fuerza, y el solo ver como una exorcista de la iglesia portadora de un fragmento Excalibur fuera derrotada con tanta facilidad, le hizo querer regocijarse del potencial de sus aliados en esta nueva guerra que comenzaría pronto. Con ese hecho claro en su cabeza, el caído miró en dirección del séquito Gremori, quienes todavía no se habían recuperado de sus heridas, y solo se mantenían expectantes de la situación, cosa que logró molestar a Cocabiel a tal grado, que los vio como simples cucarachas. En cuanto a ustedes, séquito Gremori. Cocabiel hizo una pequeña pausa en sus palabras para que todo el clan Gremori prestaran su atención en él, como si estuvieran contemplando a un ser divino. En mi espera por el Mahou, he decidido que ya no los necesito. Esas palabras dejaron a todos consternados, provocando que ninguno entendiera a qué se referían. Si los dejo con vida, se convertirían en un fastidio mucho más grande. Es por eso que los mataré para que no me causen más molestias. Girando su cabeza en dirección de Kurome, Cocabiel volvió a hablar. ¿Te importaría hacerme los honores? Diciendo con un tono siniestro, Cocabiel le habló a la chica pelinegra, quien al entender a lo que se refería el caído, esta solo volvió a mirar a todos los miembros del clan Gremori, mientras esbozaba una sonrisa sádica, al tiempo que la joven chica alzó al aire la katana que sostenía en manos, donde canalizando un poco del aura oscura que poseía aquella arma, la gigante bestia conocida como Destagul rugió con fuerza donde antes de abalanzarse en contra de sus presas, la suave y tersa voz de la portadora de Yatsufusa, se escuchó una última vez. Destagul, mátalos. Dicho y hecho, porque en menos de nada, la bestia dio un salto, a la vez que cayó en picada en dirección de los miembros del séquito Gremori, donde los susodichos al presenciar sus prontas muertes, pudieron observar como un pequeño destello color amarillo apareció de la nada impactando con fuerza en todo el rostro de la criatura, la cual al recibir el impacto, fue enviada a estrellarse hacia lo que quedaba del edificio principal de la academia, para que después, se creara un poderoso estruendo que arrasó con todo lo que quedaba del sitio, levantando una nube de polvo y tierra en todas direcciones. La fuerza tan devastadora que generó la criatura, provocó que todos cubrieran sus ojos, no queriendo quedar ciegos por el polvo que se asentó, de donde estuvo el impacto. Cuando la cortina de polvo se dispersó, los presentes se preguntaron qué era lo que había acabado de suceder, incluso muchos creyeron que finalmente los refuerzos del inframundo habían llegado para salvarlos, solo para que al levantar sus cabezas, sus ojos estuvieron anonadados al presenciar frente a ellos la figura de la torre del séquito de Ravel Fénix, quien se había manifestado casi de la nada atacando a la criatura hecha de huesos. Vaya, quería permanecer un poco más en el anonimato para aparecer cuando llegara el momento. Pero creo que eso ya no será posible, dijo Leone con tono de diversión, mientras realizaba unos cuantos estiramientos y miraba de reojo a Issei y Akame, quienes al verla tan relajada, se impresionaron un poco por la facilidad en la que Leone mandó a volar a una criatura del tamaño del Destagul, cosa que para ellos no sería para nada sencillo. Incluso Koneko, quien fue la más sorprendida por ese hecho, observaba con sumo detenimiento la singular apariencia de la Torre Fénix, que si no estaba mal, era muy similar a su raza, las cuales al igual que Leone, poseían rasgos físicos como los de un gato, incluyendo una cola larga y orejas puntiagudas en su cabeza, que, aunque la chica enfrente suyo poseía estos rasgos, ciertamente no quitaba el hecho de que ella fuera una de las últimas nekomatas vivas, al igual que ella y su hermana mayor.
Por otra parte, Cocabiel, que observaba cómo nuevamente otro individuo había aparecido en escena, consiguió que su paciencia se crispara a tal punto que quería acabar con todas esas cucarachas como él los llamaba, solo para que esa idea desapareciera, cuando recordó que sería bastante divertido ver el nivel en el que se encontraban los recién llegados, y qué mejor manera que quedarse sentado observando las peleas, pues si era honesto, tanto Issei como Akame le habían llamado mucho la atención, ya que sus estilos de pelea creía haberlos visto antes en el pasado, aunque no estaba muy seguro de dónde, pero ciertamente no podía evitar pensar que tanto la chica pelinegra como el chico castaño le resultaban algo interesantes, pues a pesar de que ninguno de los dos le llegaba a los talones en fuerza y magia, lo cierto es que lo dejó bastante desconcertado la destreza que tenían al haber logrado matar al último de sus cerberos con relativa facilidad, aparte que la chica rubia poseía una fuerza tan grande, que si tuviera que compararlo con su propia fuerza, la que podría igualarlo en ese aspecto. Teniendo esos pensamientos claros en su cabeza, el caído se acomodó en su trono, listo para ver cómo se daba el intercambio. No te atrevas a ignorarnos. En ese momento la gruesa voz del mayor de los hermanos Youdou hizo gala de su presencia, quien levantó su brazo a la altura de su rostro, a su vez que el guantelete perteneciente al dragón emperador rojo se mostró ante todos, donde la gema color esmeralda brilló en un verde tan intenso, que una pequeña aura color roja rodeó el cuerpo de Katashi. Dragón emperador rojo, yo Katashi Youdou, bríndame el poder que necesito, siendo yo tu portador. Brillando con mucha más intensidad, el guantelete perteneciente al Sekiyuute y comenzó a despedir un aura sofocante, generando una y otra vez aumentos por todo el cuerpo del castaño mayor, incrementando lentamente su fuerza llegando a un punto, donde una esfera de color rojo tan pequeña que a duras penas se veía, se formó a causa del guantelete. Explosión. Fue la voz que resonó del guantelete, donde al segundo siguiente, la pequeña esfera empezó a crecer rápidamente, formando lo que parecía ser un poderoso rayo carmesí tan potente, el cual fue disparado directamente al trono del caído, y no solo fue él, sino que también su hermana Katsumi se había encargado de liberar un poco de su aura mágica perteneciente a la bruja de Umbra, donde canalizando una cúpula de calor a su alrededor, la magia recorrió cada centímetro de su cuerpo, aumentando a su vez su destreza física y erizando su cabello. Un pequeño portal color violeta se generó al tiempo que al dar una patada al aire, desde otro portal una pierna hecha de cabello se dirigió en contra de Cocabiel, quien al sentir el ataque entrante, no se molestó en dedicar una mirada a sus atacantes, y en vez de preocuparse o sentir miedo, detuvo ambas arremetidas con la palma de su mano, que, aunque le fue relativamente sencillo desviar ambos ataques, la verdad es que cuando su mano entró en contacto con ambos poderes, tuvo que había pensado y sabiendo que no podría detener el ataque, tuvo que desviarlo hacia el edificio del club de ocultismo, creando a su vez otra poderosa explosión como la que había sucedido en el Rating Game en contra de Riser. Sintiendo una ligera molestia en sus manos, el caído logró percatarse que el dorso de las mismas tenían una pequeña quemadura en todo el centro, la cual le ardía bastante, pero en vez de enojarse sus labios se curvaron en una sonrisa de locura, antes de reír como un maníaco. Es sorprendente cómo el poder del Sekiyuute y el poder de la bruja Umbra puede aumentar tanto la fuerza de unos simples demonios de clase baja. Cerrando su puño e ignorando el pequeño dolor que sentía, Cocabiel observó con interés a ambos castaños debajo suyo antes de hablar. Por lo que veo no son unas basuras como yo pensaba. Tal vez si los dos, incluyendo a la chica de la guadaña, se enfrentan contra mí, tal vez logren hacerme sudar al menos una gota. Cocabiel volvió a reír, cosa que a ambos castaños no les pareció nada divertido lo que les estaba diciendo el caído, incluso a Sami, que no le gustó para nada el comentario, se paró enfrente de todos, antes de hablar con rabia y furia. Si crees que no estamos a tu nivel, espero no implores clemencia cuando Rast y yo te cortemos esas asquerosas alas de cuervo. Sintiéndose algo insultado por las palabras que dijo la pequeña chica castaña, Cocabiel dio una pequeña mueca de molestia por el insulto tan abrupto que recibió, pero al segundo siguiente decidió ignorarlo y volver a reír. Y lo dice la mocosa portadora de un poder maldito. Cocabiel miró con aires de superioridad a la chica castaña, quien al escucharlo, la expresión de enojo y confianza que tenía momentos atrás, cambió al segundo siguiente por una de desconcierto y dudas. ¿A qué te refieres con poder maldito? Asami preguntó, ligeramente asustada por lo que sabría a continuación. Muy simple. El poder de Rast, la guadaña de las sombras, es un poder maldito y oscuro.
Provoca que su portador caiga en la tentación del deseo de poder y furia descontrolada, trayendo no solo desgracias a sus seres queridos, sino que puede llevar a la destrucción de la vida como la conocemos. En otras palabras, eres un monstruo con la capacidad de terminar con la existencia misma. Todos miraron a Asami, quienes se sintieron sorprendidos y asustados internamente. En un principio, desde que Rías le había mencionado a todo su séquito que Asami era poseedora de un poder tan grande como lo era Rust, ciertamente ninguno se imaginó un resultado como ese. Incluso a sus cabezas volvían las palabras de su presidenta Rías, el día que todos se enteraron de su Sacred Heart. Los registros de antiguos portadores decían que Rust tiene conciencia propia y utilizará cualquier sentimiento de odio y venganza a favor para tratar de manipular poco a poco a su portador. Esto lo hace con el fin de controlarlo y traer la destrucción de todo lo que se atraviese en su camino. Asami casi quería arrancarse los oídos cuando esos pensamientos volvieron a su cabeza, siendo que cuando volvió a mirar todo su panorama, pudo notar finalmente como todos sin excepción alguna, se encontraban observándola con algo de temor y lástima, cosa que la hizo estremecerse a tal grado, que había olvidado desactivar el aura correspondiente a su Sacred Heart, logrando que todos vieran de primera mano la atemorizante apariencia que le daba la guadaña, y fue muchísimo peor cuando sus ojos se enfocaron en la figura de su hermano Issei, quien también la miraba. Haciendo contacto visual con aquel que quería y amaba con todo su ser, no pudo soportar el hecho de saber que su propio hermano, su Issei, la viera con esos ojos llenos de repudio y asco, provocó que estuviera al borde del desmayo. Oni-chan, dando un paso al frente mientras extendía su brazo tratando de alcanzar a su hermano, vio con horror e incredulidad como Issei daba un paso hacia atrás alejándose de ella sin la menor pizca de vacilación. Aléjate de mí. Sin saber qué hacer, el mundo de la castaña menor se derrumbó por completo cuando escuchó lo último que le dijo su hermano. Desactivando su aura demoníaca, la pequeña chica cayó al suelo totalmente destrozada, pues a pesar de que habían pasado muchos años desde que no había visto a su hermano Issei, nunca se imaginó que el rechazo de su parte le dolería tanto, cosa que la dejó en una agonizante depresión. En otra parte, zona de entrenamiento, con Kanbe. Recostado contra la pared de la cabaña de madera mientras afinaba el filo de su hoja con una roca, el último maestro del viento se encontraba pasivo, pues a pesar de que no había pasado mucho desde que Issei y Akame se marcharon en dirección de la academia para ayudar a la chica Fénix, la impaciencia lo inquietaba, tanto que se quedó por fuera de la cabaña, como si estuviera esperando algo o alguien. Con los minutos que parecían horas, ciertamente Kanbe, quien se mantenía con la cabeza baja, no se le veía la intención de querer moverse, no al menos hasta que se detuvo abruptamente y levantando su mirada en dirección del espeso bosque que rodeaba toda la zona de combate, habló. ¿Vas a salir de una vez? ¿O te quedarás ahí toda la noche? De las sombras, la silueta de un individuo con una armadura completamente negra con detalles rojos y plateados, dos shurikens colocadas en su espalda, una especie de tela roja que cubría gran parte de su cuello y cabeza, acompañado de un casco que ocultaba su rostro, el cual dejaba ver sus ojos rojos y un par de brazaletes dorados en cada brazo, del cual salían una especie de cuchillas, se postró enfrente de Kanbe, quien desprendía un gigante e incomparable instinto asesino, tanto que para cualquiera podría ser llamado sofocante. Vaya, parece que no has perdido tu toque. ¿No es cierto, anciano? La silueta comenzó a reír de manera divertida, cosa que Kanbe, quien se mantenía sereno, preguntó estando escéptico. Contesta, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Nadie en particular. Solo soy aquel que será tu verdugo esta noche. De la nada, el ojí rojo en menos de un segundo generó lo que parecía ser una sombra a un lado de Kanbe, la cual se materializó tomando la forma de su portador, la cual atacó con su brazalete tratando de degollar al maestro de Issei, quien al percatarse de ese hecho, no consiguió esquivar a tiempo la arremetida y un pequeño corte a un lado de su mejilla le hizo brotar un poco de su sangre que cayó al suelo. Muy interesante. Por tu apariencia y habilidades, es obvio que eres un sobreviviente del clan de las sombras. El hombre de la armadura que escuchó a Kanbe, sonrió al tiempo que puso una mirada de locura y sus ojos brillaban en un intenso rojo carmesí. Oh. Así que lo recuerdas. Muy impresionante. Entonces, ya debes saber la diferencia que existe entre tú y yo. Dijo con su voz de ultratumba, queriendo conseguir intimidar a Kanbe, quien no se inmutó ante las provocaciones de su oponente, pero sin tener la posibilidad de responder, el ojí rojo siguió hablando. Yo soy un verdadero miembro del clan de las sombras. Pero en cambio tú.
Haciendo una pausa, el asesino sombrío apretó fuerte sus puños antes de hablar. Tú eres solo un traidor que desertó y asesinó a su propio clan. Nunca te detuviste a pensar en las consecuencias de tus actos, impulsado por el miedo y la sed de poder. Y en cambio, preferiste olvidarlo todo. No eres más que un simple cobarde. La silueta dijo con el máximo odio que pudo infundir, cosa que Cambe al escucharlo, a su cabeza vinieron recuerdos horribles del día de la destrucción del clan de las sombras. Tal vez sea un cobarde. Pero destruir al clan de las sombras era necesario y lo sabes. Cambe gritó con furia, cosa que la silueta al no tomárselo de buena manera, tuvo que contenerse para no atacar precipitadamente. Tu perspicacia es sorprendente. Pero es inútil. No podrás detenerme, porque cuando termine contigo, seguiré con la chica que se oculta en la cabaña, y luego. Haciendo otra pausa eterna, la silueta enfatizó sus últimas palabras. Me divertiré bastante torturando a tu nuevo discípulo. Riendo a carcajadas, la silueta le dio a entender a Cambe que su objetivo no solo era vengarse de él, sino que destruiría todo lo que él le podría llegar a importar. Si te atreves a hacerle daño voy a... ¿Oh, vas a qué? ¿Vas a matarme? ¿En serio crees poder hacerlo? ¿Un anciano como tú? Apretando el agarre en su espada, Cambe levantó su arma y se lanzó hacia el hombre con intención de partirlo a la mitad, donde antes de acercarse lo suficiente para que pudiera atacarlo, tuvo que detenerse abruptamente a la mitad del recorrido, solo para darse cuenta de que el hombre se había movido como una sombra sin que pudiera darse cuenta del momento en el que lo había hecho. Pasando varios segundos que se sintieron como horas, Cambe afinó sus sentidos al punto de sentir una leve presencia acercándose en su dirección, al tiempo que girando sobre sus talones, lanzó un corte hacia atrás de él usando toda su fuerza. La gran espada de Cambe chocó con la cuchilla larga que sobresalía del guantelete, lo cual provocó que brincaran chispas al momento del impacto. Ahora que la silueta había salido de la línea del espeso bosque parado debajo de los rayos de luz de la luna, Cambe al tenerlo tan cerca, pudo reconocer al instante su apariencia junto a ambos brazaletes con cuchillas en sus dos antebrazos, no le quedó ninguna duda que era quien más se temía. Asesino sombrío. Entonces, ¿tú eres? Apartándose de su oponente, Cambe miró con incredulidad a aquel hombre frente a él. Es imposible. ¿Por qué estás aquí? Cambe preguntó aterrado, cosa que la silueta no desaprovechó la oportunidad y decidió hablar. ¡Qué estúpido! Ni siquiera recuerdas la razón de eso. Verás, ese día que destruiste a todo nuestro clan, tuviste la oportunidad de matarme cuando aún era solo un niño, pero tú. Flashback. Siendo rodeado por varios cuerpos repletos de sangre, Cambe tenía su espada frente a un pequeño niño, donde al estar a punto de impartir justicia, se detuvo abruptamente mientras las lágrimas salían de su rostro. Lo siento, Seth. Nunca quise que esto pasara. Solo espero que algún día puedas perdonarme, hijo mío. Fin del flashback. Impactado, Cambe veía con horror a aquel que reconoció como su propio hijo. No pudiste recordarme. Porque decidiste olvidarme. Y ahora por tu arrogancia, te derrotaré aquí. Te dejaré tendido en el suelo mientras asesino a la chica. Y después, seguiré con Issei.